Libros gorditos, como los que me gustan. Y bueno, me encantaría poder opinar de ellos, pero están recién salidos del horno. Bueno, no sabía que te habían reeditado. Y les voy a hacer una deferencia, pero es que el de Percy me encanta. Visualmente es que mira lo que es que bonito que está. ¿Quién hizo la foto? No te da tapado el goglo. Ahí toca, todo está. Increíble lo que se ha hecho. No solamente a nivel de. Es un esfuerzo escribir. Y bueno, tú vives en Francia hace mucho, yo sé. Pero el oficio, que a veces se convierte en ofidio de escribir, es en nuestra realidad amazónica, en nuestra realidad charapa, casi un sacrificio, ¿no? O sea, les veo y son mártires que ahora los están llevando a la gloria. Eh, Eso, simplemente eso, que yo discrepo mucho, hay honrosas excepciones, pero los poetas puros raramente enturbian la pureza de su crisol, ¿no? En en la prosa. Eh, pero voy a pecar como poeta y les leeré como narradores. ¿Tú qué dices, pues? ¿Y a ti que te tiene la flor? No, pero qué pregunta. No sobre tu libro, no ¿Tu sabes. libro? ¿Cómo te metes a la narrativa de pronto? No, yo comencé escribiendo narrativa. Ah, mira tú. Claro. Una cosa es que no publiques y otra cosa es que publiques. Yo te Entonces, entiendo perfectamente. más bien a la poesía me metí por accidente, ¿no? ¿Cómo llegó? Cuando me enamoré por primera vez, esa explosión fue la que me impulsó a escribir, ¿no? Pero yo a los 24 años dejé la universidad para dedicarme íntegramente a escribir, sin pensar en lo que podía ocurrir después, ¿no? Fue una decisión radical, de la cual por supuesto me he arrepentido algunas veces, pero me dio la certeza de que estaba haciendo algo útil en mi vida, ¿no? Nada más que eso. Ahora, una cosa muy importante es que si comienzo a escribir novelas, y yo siempre creo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero que mi elemento de trabajo más cómodo es la novela. Yo a los 28 ya tenía mi primera novela y no me convenció, me tengo borrado hasta ahora ahí, ¿no? Y sí, la poesía también, sí. Ojo, para un narrador es muy importante que tenga un contacto directo con la poesía. O sea, en caso de mi trabajo cotidiano, yo comienzo leyendo poesía. Y tengo que escribir poesía, también lo hago, pero como una ayuda, como un hervor que te ayuda en la narrativa. Entonces, no había ningún problema con eso. A ver, para tener una idea más acercada de lo que se refiere a la poesía amazónica, voy a leer unos cuantos fragmentos de acá de este libro para poder explicar algo, ¿no? A donde, lo que iba más de todo mi primera disertación. Despedida de visitante del paso, es del libro de Percy Vilches Vela, del libro del Mural de las Aguas, libro que se iba a analizar en este libro de ensayo. ¿Cómo converso con este tal fulano que vestía tan bien, que medía tanto, que parecía tan bien comido y que pudo prestarme plata? Después me quedaré tan tranquilo, beberé mis cervezas como ayer, abrazaré a mi mujer, galanteándole. Y si alguien más tarde destierra mis restos y revisa mi quijada para comprobar si comía bien, si decía palabras sensatas, oh ciudad tan mía, dime qué hice para merecer la muerte. En lo que respecta a Jorge Nájar, del libro Malas Maneras, refiere él, ¿no?, en su poesía lo siguiente: aviso azul en la puerta del colegio. El niño debe traer un plato arcoíris, una cuchara de palo y un pocillo de barro curativo. Debe traer entre sus ropas el viento fresco de la ilusión y la sentimental mañana del primer día de clases.
Todos los padres y las madres del mundo deberán impedir que este lugar, tocado por las flores y la inocencia, sean el filón donde los gobernantes se retraten con la falsa sonrisa de una conocida crema dental. Y, por último, un poema del libro Animal del lenguaje del poeta Carlos Reyes. Desvagilando tiendas, recorro las secciones de la primera a tercera, de la tercera a la segunda y decido convertirme en canalla reluciente. Veo el plástico, las ruedas del consumo, los sillones del profeta, del devaluado, Dios que envía los capitales de la muerte, aquí, ante mis ojos, ante mis negros ojos que han descubierto un cielo de vírgenes vagabundas, aquí, ante el respetable poder de la miseria, aquí la maquinaria perfecta de los bagazos del planeta. Y por último quiero leer un fragmento de la poesía de nuestra Premio Nacional de Poesía de este año, Ana Varela, para tener una idea de lo que vendría a ser redondamente la poesía masónica. Aquí me guío con la luna. ¿Acaso mi alma pena mientras caigo desesperada en el puerto de mis pasos? ¿O es mi destino de destierro que me trae despierta en este campo abandonado? Acá me guío con la luna, domino mis pasos inseguro y evoco mis sueños soñados en los barrancos. Entonces me pregunto, ¿qué hago envuelta en esta nube espesa, en este puerto ajeno que me atrevo a nombrar en silencio? ¿Por qué sé que es de noche y vuelvo a inventarme en estas calles que son desvíos que alargan mis caminos? Sin embargo, nadie me responde. Las nieblas callan sin ser el viento fresco que preciso sentir del río, mientras la ciudad me apabulla y arranca mis días sembrados en los frutales. Nadie me despierta en la profundidad de mis despojos, ni me protege como las sombras de los plantíos. Entonces sé que he regresado a mis pesadillas, que he tocado cielos desmayados y plazas hundidas en pozos cotidianos. Al amanecer busco despertar lejos del infierno. Los 4 poetas que he leído marcan de alguna u otra manera el inicio no solamente de una poesía moderna, ¿no? Con eso no quiero decir que son los primeros poetas que existían en la Amazonía, ¿no? Sino que ya existían otros, entre ellos algunos también muy buenos, pero la importancia de este estudio por la cual se escoge este pequeño grupo de poetas no califica, ¿no?, a estos como buenos y a los otros como malos, sino que este grupo de poetas refieren a una postura poética refiriéndose a la ciudad, refiriéndose a la urbanidad y refiriéndose a la ruralidad, cosa que con otros no existen. Entonces, al englobar muchos temas, desde la urbe, desde la ruralidad y desde varios aspectos, ya sea desde el interior, desde lo exterior, desde la denuncia, desde la protesta, desde el testimonio, la poesía masónica por primera vez se convierte en una poesía que engloba muchos temas. No puedo decir una poesía universal, pero universaliza el tema masónico, expande el tema masónico más allá de las comarcas, no más allá de los ríos y los barrancos, hace que la Amazonía traspase fronteras y pueda conectarse con las demás poesías, tanto a nivel nacional y tanto a nivel de Hispanoamérica. Entonces, la característica de esta poesía, por la cual se eligieron los libros, he visto, he analizado, he estudiado y he tratado de que en lo más posible sea riguroso el estudio, pueda ser la poesía que pueda representar la Amazonía. Con esto digo que hay otros poetas que me hubiese gustado analizarlo en otros aspectos, en otras dimensiones, por la cual ellos en su momento han sabido recabar en ese pozo. Esta poesía tiene estas características, ¿no? Se abre un poco más al universo, se abre un poco más al mundo, y es la poesía pues, que de alguna otra manera da el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, de nuestra literatura amazónica y peruana, y por qué no decirlo, hispanoamericana. Hasta ahí, gracias.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Macía, por la pregunta, porque la pregunta nos plantea cómo se produce el tránsito de la poesía hacia la narrativa. Que creo que ese era el sentido de tu pregunta, ¿ya? Bueno, yo como mis compañeros venimos de la poesía. Sin embargo, desde muy joven, yo siempre he tenido la idea, el sueño, la ambición de escribir una novela, como decía cuando era joven, que fuera una versión del mundo del oeste norteamericano, pero llevado al mundo amazónico. Es decir, ese mundo de encuentros, de violencia, de usurpadores, y eso es lo que, de alguna manera, con el correr del tiempo, después de la aparición de mi primer libro, Malas Maneras, después de la aparición de mi segundo libro, Patio de Peregrinos, una vez estando ya en París, me dediqué y me concentré a tratar de llevar a cabo ese proyecto. Y el proyecto terminó siendo un libro llamado Nadie escucha el canto. Nadie escucha el canto, que es uno de los ángulos de entrada a este libro, es la historia de un futbolista que es asesinado en las calles y cómo, recurriendo a los servicios de un policía, se trata de averiguar cómo y por qué ha ocurrido eso. Y como la sociedad amazónica no tiene la estructura social, la estructura política que permita recurrir a un policía en especial, aquí se inventa un policía que escape a las normas de lo que hasta ahora era pues, una investigación policial. Eso es lo que se materializa en esta primera parte de... Es una novela negra. La idea era esa, que fuese una novela negra, pero que escapara a las normas de lo que es la novela negra norteamericana, la francesa o la española, que fuese el resultado de la investigación y de la observación de la realidad local, ¿no? El futbolista asesinado por haber colaborado con unas aspiraciones de un grupo ecologista y el tráfico de los documentos de la población aborigen, ¿no? A quienes muchos quieren echarle la culpa de muchas cosas. Entonces, ese es más o menos el entramado de esta novela. Ello, como para ir en el sentido de tu pregunta, trata de explicar de manera, es verdad, radical, el tránsito de la poesía, de mi poesía, hacia la novela. Malas Maneras, que fue mi primer libro, también tenía esa ambición de recrear el ambiente, la vida, el habla de una localidad amazónica. Y en ese anhelo de recreación de la localidad amazónica, lo que resalta es que ese libro termina siendo un homenaje a la memoria local, a la memoria de nuestros antepasados, a la memoria de los que en la Amazonía, en esta localidad, Pucallpa, no tenían acceso ni posibilidad de expresarse. Por eso ahí aparecen historias relacionadas con la población nativa, historias relacionadas con inmigrantes que se habían perdido en el abandono y en medio de eso la pretensión de rendir homenaje a la memoria local. Eso para explicar lo que
de alguna manera había señalado cómo y por qué se produce ese traslado. Como dicen en París, voilà, esa es mi intención. Esa fue mi intención. Si hubiera alguna otra pregunta, podemos seguir hablando sobre el problema de la oralidad. Claro. Como ustedes digan. Entonces, Gerard, la oralidad, por favor. Sí, el tema de la oralidad en la poesía masónica y en esta poesía, el análisis de esta poesía como propuesta, pasa, ¿no?, por tres cosas. Uno, y en la poesía se ve, ¿no? Se entiende o se cree que solamente la literatura oral, la poesía oral o la manifestación oral queda conservada y transmitida, ¿no?, de generación en generación en los pueblos cerrados que no conocen del sistema de escritura. Sin embargo, no queriendo quizás tomar el papel o no queriendo asumir un rol que no corresponde, esta propuesta de poesía a través de los 5 autores lo que busca es reflejar eso, ¿no?, reflejar esa necesidad de manifestar temas orales por la cual toman a la poesía como un instrumento y transmiten estas cosas. Tanto Percy Vilches, Ana Varela, Jorge Nájar, Carlos Reyes y César Calvo han encontrado indirectamente o inconscientemente ese deseo, ¿no? Malas Maneras es un libro que habla de ese lado indígena, ¿no? No prestada la voz, sino toma la voz del indígena, del originario, del hombre amazónico que no utiliza la escritura para manifestarse, toma esa voz y lo manifiesta, ¿no? Y toma, no solamente porque Jorge no sea indígena, Jorge ha crecido en el mundo indígena, su infancia está rodeada del mundo indígena, entonces comprende muy bien el mundo indígena, al igual que Percy Vilches, el Mural de las Aguas, es el río, el motivo y el motor central de la poesía de ese libro. Y el indígena, el hombre originario de la Amazonía, toma al río como algo sagrado, ¿no? Por eso es que el agua se convierte en un instrumento muy importante y de mucha conservación y de una lucha por su conservación a nivel mundial. Pero desde la poesía es por primera vez que alguien poetiza al río, y al río Amazonas y a todos los ríos que confluyen en todo el Perú. Carlos Reyes, desde Animal del Lenguaje, toma el tema ecológico, un tema oral también que los amazónicos buscan siempre en su conservación, ¿no? La comunicación armoniosa que tiene el hombre con el bosque justamente es eso, ¿no? Convivir en paz con el bosque. Sin embargo, ha existido una excesiva explotación y tala de árboles en toda la Amazonía, que lo ha llevado al hombre originario a arrinconarse hacia ciertos lugares, no teniendo lugar donde vivir. Se le ha quitado hasta la propiedad, no se le ha quitado hasta la tierra. Entonces Carlos Reyes, a nivel de lenguaje, toma estos temas, que son temas orales, que son temas que se discuten en la comuna, pero desde la poesía, a nivel de lenguaje, da ese sentido. Y Ana Varela, desde Lo que no bendiciones, un libro que ganó un premio hace muchos años, ¿no?, toma la protesta o la poesía testimonial para hablar desde la voz de la mujer amazónica, por no decir indígena, y protesta contra la sociedad y contra el mundo su condición de mujer aislada, ¿no?, una condición femenina que ella lo venía poetizando desde hace mucho tiempo, pero desde el lado amazónico. Y César Calvo, ni quiere hablar de él, ¿no? Hay mucha poesía de protesta, hay mucha poesía, digamos, oriunda, que yo en el estudio que empecé a hacer sobre él, empecé a encontrar cosas muy interesantes respecto a la oralidad, a temas que no se dicen, a temas que solamente se conversan en la comuna, tanto desde la sierra o desde la selva. Calvo ha ido explorando dimensiones muy poco estudiadas desde la antropología, la sociología, la propia historia, para él, desde la poesía, empezar a desafiar, ¿no?, a los estudios históricos o sociológicos, para manifestar cómo es que la poesía se convierte en un instrumento de llevar voz o de contar a conocer temas que para muchos es poco conocido. La historia puede ser una estafa y una trampa, ¿no? La escriben los que ganan, los que parten el jamón y los que comen,
el banquete. Durante siglos en el Perú, gente calificada, gente capaz, ha sostenido, por ejemplo, que el jesuita Samuel Fritz descubrió a los omagos, algo que es totalmente falso. Fue al revés. En 1668, unos Cocama, que huían de una peste, se encuentran con una isla donde vivían los omagos y les noticia a los omagos que en la laguna, por el Guayala, río arriba, había unos forasteros que les podían ayudar a combatir contra la barbarie portuguesa o brasileña, ¿no? Que era la piratería en el bosque. Los bandeirantes. Exactamente. Entonces, los Omagua navegan hacia la laguna y se encuentran con un misionero y le piden que por favor les ayude a combatir a las hordas portuguesas. Este clérigo les dice que no puede porque ya tiene su agenda para atender a otras poblaciones. Miren, durante 5 largos años, repito, durante 5 largos años, los Omagua continuaron visitando la laguna buscando lo mismo y siempre recibían la misma respuesta, una respuesta negativa, hasta que 5 años después llega Fritz a la laguna y tampoco tenía intención de movilizarse rápidamente. Y entonces los Omagua le cargan a Samuel Fritz, le embarcan en una canoa y le llevan a la isla donde ya le habían preparado una casa. Es simple, ¿no? La historia se invirtió, pero todo está dateado y totalmente numerado y no hay nada que hacer allí. Los Omagua descubren a Fritz, ¿no? Entonces, a partir de ese momento de descubrimiento, Fritz se convierte en uno de los pueblos más importantes de la defensa territorial. O sea, no se trata en todo caso de ser anticlerical, sino de apoyarse en datos exactos, es decir, de la verdad. Gracias. La oralidad en la historia de la literatura se ha querido entender como ese tránsito del saber popular, el saber aborigen, hacia la literatura. En ese tránsito que se gana, que se pierde. Algunas experiencias de oralidad en la costa peruana han querido reproducir el habla de la población afrodescendiente, ¿no? Y en esa idea de repetir la voz popular, se ha reconstruido la vida de las poblaciones afrodescendientes en las cercanías de Lima, o en el sur de Lima, o en el norte del Perú, ¿no? Eso es lo que ha dado como resultado, por ejemplo, la literatura de Gálvez Ronceros, creo, y de otros. En la Amazonía este tránsito de la oralidad hacia la literatura felizmente no ha pasado por los excesos de reproducción de lo oral. El tránsito de la oralidad se está produciendo hasta ahora por la recuperación de los saberes populares, pero en un lenguaje que está al alcance del todo, porque el lenguaje de Gálvez Roncero, por ejemplo, hay que estar impregnado de esas oralidades diversas de los diferentes grupos afrodescendientes, ¿no? En cambio, en la oralidad que nosotros tenemos ahora en el mundo amazónico, eso, como digo, ha pasado por la recuperación más de los saberes y de vez en cuando la incorporación de algunos vocablos, de algunas expresiones, creo yo, ¿no?
Bueno, esa es la visión que yo tengo de este tránsito de la oralidad hacia la escritura, o es por lo menos lo que yo he tratado de hacer en este libro. Otro de los ángulos por los que se puede entrar a este libro es la historia de este mismo grupo como decía, de los tigres, los jóvenes que van creciendo y que van descubriendo que ellos mismos están implicados en la trama de la administración local y ellos mismos son de alguna manera víctimas y cómplices de los entramados locales. Eso es otro de los ángulos que aquí se desarrolla. No se ha dicho mucho sobre eso, porque todos nos creemos víctimas, pero también en muchos casos somos cómplices. Aquí lo hemos desarrollado. Eso en lo que concierne al tránsito de la oralidad hacia la escritura. Como decía, si hay alguna otra pregunta, pues ya, o si no, como diga el señor Riera. O si no. Bueno, sin más preguntas, quiero agradecer, bueno, en primer lugar a ustedes por haber asistido, al encargado de la Embajada de Perú aquí en España por haber ayudado a que este evento se pueda realizar, a la biblioteca, a la editorial Tierra Nueva, Jaime Vázquez Valcárcel, que ha hecho posible, ¿no?, la edición de estos libros y también el poder venir hasta acá trayendo literatura amazónica, trayendo la parte de la historia de este pueblo que de alguna manera está ahí por descubrir. Y bueno, ¿no?, agradecer acá a los señores que nos han permitido todo el conocimiento y todo el saber que traen con sus libros para poder compartir un momento de sabiduría amazónica en este ambiente. Por mi parte, muchísimas gracias, y si algo tiene que decir, bueno, Percy. Ya. Yo pienso que la oralidad amazónica no pasa por la dicción, ¿no? Porque, por ejemplo, la serpiente de oro es la dicción, es la copia, es una mala copia de la realidad, ¿no? Yo pienso que más bien la oralidad pasa por hacer algo lo que hizo, por ejemplo, don Camilo José Cela en la muerte de Pascual Duarte, ¿no? Y con esto crea el tremendismo, una corriente literaria que no tuvo mayor fortuna, pero que sirvió en su momento, y obviamente también lo que en América lo hizo don Juan Rulfo, ¿no?, que creo que es el techo máximo a donde puede llegar la oralidad, ¿no? Para mí, lo oral trasunta en el hecho de que es posible recrear personajes presentes en la oralidad amazónica, de todo nivel, de toda índole, por decir entonces. Y para eso tenemos un ejemplo fundamental en todo caso, que es el trabajo de Günter Grass, donde un cuento popular se transforma en una novela mayor. Dicho esto, también tengo que agradecer a todos los que han hecho posible este evento, pero además a los que han venido dándonos algo o un poco de su precioso tiempo. Muchas gracias. Y ahora, pues yo quisiera hablar de un tercer ángulo de entrada a este árbol de Sodoma. Es la historia de un pintor que perteneció a ese famoso grupo de los tigres de la infancia y de la adolescencia. Ese pintor que en búsqueda de universalidad se traslada justamente a Madrid, y en Madrid, como no puede seguir pintando, como no tiene las condiciones necesarias para pintar, se ve obligado a hacer trabajos clandestinos. Conoce a un hombre que se encarga de hacer reparaciones de carros, de autos, y él comienza a trabajar con él al tiempo que sus amigos en la ciudad
que se crea aquí, porque aquí hay una ciudad creada, no es una ciudad como Iquitos, como Contamana o como Pucallpa o cualquier otra ciudad amazónica. Es una ciudad que es heredera más bien del pensamiento de Fowler, del pensamiento de Juan Rulfo, del pensamiento sudamericano que pretende crear ciudades para que en ellas, en esas ciudades creadas, imaginadas, se produzcan las historias. Ahí se produce la historia de este pintor que, por relaciones con sus antiguos amigos, consigue un contrato para decorar la catedral de la ciudad. Y en esa catedral de la ciudad está pintando el gigantesco árbol. Dentro de ese árbol están los rostros de los santos, como dicen, pero en realidad son los rostros de sus amigos, ¿no? O de sus amigas, ahí incrustados en la historia de ese árbol que ilustra finalmente la catedral. La historia de ese cuadro es también otro de los ángulos de lectura de este libro que nuestro editor ha tenido a bien recuperar de su primera y de su segunda edición. Aquí está, señor, nuestro editor, a quien habría que darle un merecido aplauso. Y así hemos terminado, ¿no?